Eh, Buenos días a todos y a todas. El doctor Alfaro tiene escrito Sofía Andrade, así que ahí se pueden confundir un poco, Ignacio. Mm. Un detalle. Bueno, tenemos el gusto de presentar al doctor Ignacio Alfaro Pérez. Él es gastroenterólogo del Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción y docente de la Facultad de Medicina de la misma universidad. ¿Ya? El tema que va a presentar ahora va a ser diagnóstico y manejo de daño hepático crónico avanzado. Doctor Alfaro tiene 40 minutos para su exposición y luego 15 minutos para las preguntas que va a realizar la audiencia. Así que bienvenido, doctor. Perfecto, muchas gracias. Estoy buscando la presentación para poder compartirla. Primero quiero agradecer a los organizadores de esto por haberme invitado a participar de esto. Esto es una de las cosas buenas que ha dejado la pandemia, estas posibilidades de formación continua online y que podamos conectarnos de distintas partes del país y muchas veces del mundo. Así que no todo lo que ha pasado en los últimos 2, 3 años sea algo negativo y probablemente esto se va a quedar. Estoy ocupando el computador de mi señora, por eso dice Sofía Andrade, pero mi nombre es Ignacio Alfaro. Creo que ya es un poco tarde para poder cambiarlo, así que voy a dejar el nombre así. Y espero que les vaya bien en mi mini test. Las preguntas que hice no son muy difíciles, así que espero que gastroenterología les aporte un punto positivo para que terminen su programa de formación de forma correcta. La cirrosis hepática o el daño hepático avanzado es un problema prevalente de salud, tanto a nivel local, nacional como mundial. Como vemos en esta figura a la izquierda, esto es un hígado sano, ¿ya? Un hígado que tiene una función normal, tanto de síntesis como de limpieza, como de producción de múltiples sustancias. Y en algunos individuos, bajo algunas situaciones, una inflamación continua y que se perpetúa en el tiempo va provocando un daño que es acumulativo y que termina dañando el hígado de forma estructural y por lo tanto también su función. La figura de la derecha refleja un hígado cirrótico donde podemos ver estos bordes que están romos, nódulos de regeneración y una alteración de la estructura que genera todas las causas de cirrosis hepática son múltiples, ¿ya? En nuestro país y en el mundo, el alcohol sigue siendo lamentablemente una causa muy frecuente de daño hepático crónico y de cirrosis, pero no es la única. Es importante recordar que las hepatitis virales también son un problema muy importante: hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, las enfermedades autoinmunes que en general están en aumento en el mundo y el hígado no es una realidad ajena, tanto de hepatitis autoinmune como con la angitis filiar primaria o con la angitis esclerosante, sobre todo en pacientes que están asociadas a una inflamatoria intestinal, también son causas de cirrosis. Las enfermedades metabólicas y genéticas, sobre todo las metabólicas, como el hígado graso, es una causa que ha ido aumentando en las últimas décadas asociado a esta epidemia de sobrepeso y obesidad en todo el mundo y es una causa que está en ascenso y que está proyectado por algunos epidemiólogos como la causa probablemente más frecuente en un futuro mediano o cercano de daño hepático crónico y cirrosis, pero también hay otras enfermedades metabólicas como por ejemplo alteraciones del metabolismo del cobre como la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis con alteración del fierro, déficit de alfa-1 antitripsina, alteraciones estructurales como la enfermedad de Caroli o la fibrosis quística. Otras causas menos frecuentes, y por eso están a la derecha, son las causas biliares, atresia biliar, por ejemplo, problemas vasculares, trombosis prehepáticos, poshepáticos, urticario, trombosis de la vena aorta, algunos fármacos donde el merotrexato y la amibarona son los más comunes y repetidos como fármacos causantes de cirrosis hepática, y hay algunos pacientes que, a pesar de realizar este estudio extenso, desde la anamnesia hasta exámenes de imagen o exámenes de sangre, no se encuentra cuál es la causa y quedan clasificados como una cirrosis hepática criptogénica. El diagnóstico se basa en parámetros clínicos de laboratorio, de imágenes y en algunos casos biopsias, pero es algo muy poco habitual. En el diagnóstico clínico, la anamnesis, como en todas las enfermedades del área de medicina interna, es muy importante. Interrogar al paciente acerca de sus hábitos, del consumo de alcohol, consumo de drogas, acerca de si tiene factores de riesgo de enfermedades de transmisión sexual, pensando en hepatitis B sobre todo, antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes o otros pacientes que hayan
familiares que hayan tenido enfermedad hepática crónica es importante. En el laboratorio lo iremos viendo más adelante, que un paciente puede tener un examen de sangre completamente normal, hasta el otro extremo, donde un paciente en una etapa terminal de su vida puede tener pancitopenia, alteración del perfil hepático, desnutrición, alteración de la función renal, en los pacientes que están terminales con una falla multisistémica. Las imágenes son un apoyo y un pilar importante del diagnóstico del daño hepático crónico. Hay que confirmar que la estructura hepática esté alterada, muchas veces con una ecografía suficiente, pero algunas veces hay que ir a otras pruebas de imágenes, y en casos excepcionales es necesario tomar alguna biopsia. El diagnóstico de la cirrosis es histológico, pero con parámetros clínicos de laboratorio y con imágenes y con algunos exámenes no invasivos se puede establecer o se puede eh, extrapolar sin tener la biopsia que el paciente presenta una cirrosis. El examen físico es muy importante, la cantidad de alteraciones y de semiología que aporta el examen físico en pacientes con cirrosis es múltiple. Las arañas vasculares, telangiectasias, son fáciles de identificar. Examinando las manos del paciente podemos ver si tiene eritema palmar o tiene estrías en las uñas o enrojecimiento del tercio distal, que es algo no muy frecuente, pero a veces se puede encontrar. Si tienen dedos en palillo de tambor, si tienen contracturas de Dupuytren, si los hombres presentan ginecomastias, atrofia testicular o distribución feminoide del vello pubiano, también son cosas que orientan a la presencia ya de una cirrosis. La presencia de hepatosplenomegalia, la circulación colateral, con cabeza de medusa, un abdomen distendido en un paciente que tiene ascitis, el fetor hepático, la ictericia y la asterixis son cosas fáciles de identificar en el examen físico y que aportan muchos datos cuando examinamos a un paciente. La presencia de equimosis y hematomas sin algún trauma evidente, y en pacientes que tienen enfermedades colestásicas, lesiones por gratagios o hiperpigmentación también eh, aportan al diagnóstico, sobre todo son colestásicas o hemocromatosis los pacientes que tienen hiperpigmentación. Aquí vemos algunos ejemplos desde la figura de la izquierda hacia la derecha de una ictericia de piel y escleras. Aquí vemos en la figura central un abdomen prominente con una ascitis a tensión y una prominente circulación colateral, y a la derecha una palma hepática. El laboratorio, como les decía, puede ir desde completamente normal, alteración en todos los parámetros medibles casi. En el hemograma hay una secuencia que habitualmente los pacientes comienzan con trombocitopenia por hiperesplenismo, luego se agrega leucopenia y muchas veces terminan con anemia. O sea, un paciente puede tener desde un hemograma normal hasta una pancitopenia. Estos pacientes en etapas avanzadas presentan hipoalbuminemia por desnutrición y también por alteración de la síntesis de proteínas por el hígado. Presentan, cuando se altera la síntesis de la función hepática, un INR elevado y un tiempo de protrombina bajo. A nivel renal presentan hiponatremia y alteración de la función renal, y una alteración del perfil hepático que es variable, pudiendo tener algunos pacientes con un daño hepático crónico inicial un perfil hepático normal, hasta pacientes que tengan una función hepática muy alterada. Con respecto a las imágenes, el examen menos invasivo y que probablemente aporta más información es una ecografía abdominal, donde se puede determinar y caracterizar la alteración de la arquitectura y de la estructura del hígado, y muchas veces es suficiente para determinar si hay un daño hepático crónico o signos que sugieran daño hepático crónico, y además si hay o no hay un hepatocarcinoma, y si hay o no presencia de ascitis. Otros exámenes que se ocupan cuando hay alguna duda diagnóstica o cuando hay algún detalle en la ecografía que no se puede caracterizar bien es un TAC de abdomen, ojalá trifásico, o una resonancia de hígado con contraste. Existen algunos métodos no invasivos para evaluar fibrosis, ¿ya? Estos son scores que no son de uso muy masivo, pero existen y es importante saber que hay. La mayoría incluye parámetros clínicos y de laboratorio, como el APRI, que incluye GOT y plaquetas, el FIB4, que incluye la edad, transaminasas y plaquetas, y el NALFD score, que incluye más parámetros clínicos y son métodos no invasivos para evaluar fibrosis. Dentro de los exámenes no invasivos, uno que ha aumentado su uso en las últimas décadas y que ya no es algo que veamos en la literatura extranjera. Muchos centros en nuestro país cuentan con FibroScan, y en la última década probablemente ya no son solamente centros privados, sino que también centros públicos. Nosotros en el hospital regional tenemos un FibroScan, que es un método no invasivo que mide la rigidez hepática. Nosotros tenemos uno que es prácticamente igual que este, alguien que está entrenado, que muchas veces es una enfermera, realiza una serie de mediciones
con un transductor, el paciente no tiene ni siquiera que desnudarse, puede estar solamente descubierta el hipocondrio derecho y esta parte del cuerpo, y se hace una serie de mediciones y cuando se logra un número que está predeterminado, se obtiene un valor, ¿ya? Se ha determinado distintos puntos de corte para distintas enfermedades y esto es uno de los métodos no invasivos más utilizados actualmente para evaluar la rigidez y la fibrosis hepática. En general, eh, la clasificación va de 0 a 4, ¿ya? Esto es sacado del Hospital Clínic de Barcelona, que es uno de los centros que tiene más experiencia y una unidad de hígado más grande. Los valores de rigidez en general en personas sanas están alrededor de 5,5 y esto va aumentando significativamente hasta que llega a un F4, que son superior a 14 kilopascales. Todos tenemos algún grado de rigidez, es un órgano, por lo tanto cualquier señal que se emite hacia el hígado va a generar un valor en el FibroScan, pero los pacientes sanos deberían ir en general bajo 5,5 y los pacientes que ya tienen un daño hepático crónico establecido van sobre 14. ¿Por qué es importante el FibroScan? Porque en las últimas guías de tratamiento y estudio de pacientes con cirrosis hepática o con daño hepático crónico, se usa cada vez más el FibroScan como un método para extrapolar qué está pasando en el hígado del paciente, ¿ya? Por lo tanto, alrededor de 5, como les decía previamente, excluye un daño hepático crónico, ¿ya? Si este valor aumenta progresivamente, y sobre todo cuando es mayor de 15, se asume que el paciente tiene un daño hepático crónico y si es más de 25, se asume que además tiene una hipertensión clínicamente significativa, ¿ya? Si esto se va sumando eh, las plaquetas y si están normales, también permite excluir que tenga una hipertensión portal clínicamente significativa. Por lo tanto, las pruebas no invasivas, que cada vez están más disponibles, aportan más información para poder caracterizar bien al paciente y saber cómo está su rigidez hepática y por lo tanto si hay fibrosis o ya hay una cirrosis establecida. En los pacientes que son pocos, pero los pacientes que requieren una biopsia, el score más utilizado es el METAVIR, ¿ya? Los pacientes con F0 no tienen fibrosis y va aumentando progresivamente si la fibrosis es leve, moderada, severa, de F1 a F3, y los pacientes con F4 son catalogados como pacientes cirróticos. La hipertensión portal es un problema que genera la mayoría de las complicaciones en estos pacientes, ¿ya? Recordar de anatomía que la porta se forma por la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica inferior, aquí se forma este tronco, el cual se une con la vena mesentérica superior y esto forma la vena porta, ¿ya? Todos tenemos una presión dentro de la vena porta porque hay flujo de sangre dentro de esta vena, pero se considera más de 5 que hay hipertensión portal, más de 10 milímetros de mercurio que es hipertensión portal clínicamente significativa, y más de 12 existe un riesgo de sangrado por hemorragia varicial. Hay otras causas de hipertensión portal que son en pacientes no cirróticos, y estas pueden ser extrahepáticas o intrahepáticas. Esto no vale la pena verlo en detalle, pero no todos los pacientes que tengan hipertensión portal tienen cirrosis. También hay algunas causas vasculares, como aparecen acá, que son las extrahepáticas, pre o posthepáticas, o algunas enfermedades poco comunes como esquistosomiasis, que no es muy común en nuestro país, granulomas como sarcoidosis, como tuberculosis, o algunos fármacos, como mencionaba previamente, que pueden dar hipertensión portal no cirrótica. ¿Por qué es importante la hipertensión portal? Esto es una gráfica que muestra la evolución natural de la enfermedad. Un paciente que tiene una cirrosis compensada, en general tiene una sobrevida media de alrededor de 12 años. En esos pacientes los objetivos son prevenir la primera descompensación, ¿ya? Cuando la enfermedad hepática avanza y aparece la hipertensión portal clínicamente significativa, y sobre todo cuando aparece una cirrosis descompensada con ascitis, hemorragia varicial o encefalopatía, como pueden ver, la supervivencia disminuye de 12 años a alrededor de 2 a 4 años, ¿ya? Y en estos pacientes que se descompensan, los objetivos cambian y la idea es evitar un acute chronic liver failure, que es una insuficiencia hepática aguda sobre una crónica, evitar el trasplante y evitar la muerte. Aquí podemos ver de forma más completa, y probablemente esta es la diapositiva que yo creo más interesante para entender esta enfermedad o la evolución de esta enfermedad, la historia natural de estos pacientes. Los pacientes que tienen una enfermedad hepática crónica avanzada que está compensada sin hipertensión portal clínicamente significativa, o sea, menor de 10,
tiene una mortalidad anual menor del 1%, ¿ya? Mientras va aumentando el gradiente, y acá se acompaña con la rigidez del FibroScan, los puntos, como mencionaba previamente, son 10 y 25 los números probablemente más importantes, donde se quiebra la historia natural de la enfermedad. Sobre estos valores aparecen la hipertensión portal clínicamente significativa, y si el paciente tiene varices o no tiene varices, cuando no las tiene la mortalidad aumenta de menos de 1 a 1, pero cuando ya aparecen varices la mortalidad anual aumenta a un 10%. Cuando sobrepasa la gradiente los 12 milímetros de mercurio, la mortalidad se dispara y empiezan a aparecer las descompensaciones, ascitis, hemorragia varicial o encefalopatía, y en este contexto la mortalidad se triplica y llega alrededor de un 20 o un 30%, y cuando tienen los pacientes descompensaciones recurrentes y van acercándose a la etapa terminal de su enfermedad, la mortalidad anual es de alrededor de un 80%, ¿ya? En cada etapa de la cirrosis hay objetivos que son distintos. Los pacientes con enfermedades precoces, la idea es evitar la progresión. Cuando ya hay hipertensión portal, la idea es evitar que los pacientes se descompensen. Cuando ya están descompensados, tratar sus descompensaciones y evitar que estos recurran. Y cuando están en etapas ya más avanzadas o terminales, evitar la muerte o el trasplante son los factores o los objetivos más comunes y más importantes, ¿ya? ¿Por qué hacen tantas descompensaciones los cirróticos? Esta es una gráfica que intenta explicar la fisiopatología de la enfermedad. Los pacientes con cirrosis tienen una disfunción hepática, también tienen una translocación bacteriana y una alteración del sistema inmune, lo que provoca infecciones, ¿ya? El aumento de la resistencia intrahepática provoca hipertensión portal. Esto provoca una vasodilatación esplácnica, lo que disminuye el volumen intravascular y activa todo un sistema hormonal, lo que provoca una vasoconstricción y una disfunción renal, y a la vez una retención de sodio y agua, lo que provoca ascitis. Y esta hipertensión portal y el desarrollo de colaterales provoca encefalopatía y también el sangrado varicial. Entonces, en todo paciente con cirrosis, lo importante es establecer primero cuál es la etiología, si es que es posible, que la mayoría de los casos lo es. ¿Y por qué es importante esto? Porque en los pacientes que se lo encuentra, que lo vamos a ver más adelante, una causa identificable, tratarla o intentar evitar algunos factores ayuda a que el paciente tenga una mejor evolución de la enfermedad. El tratamiento ideal de la cirrosis debería estar dirigido a restaurar la integridad de la arquitectura del hígado, suprimiendo la inflamación, regresando la fibrosis, regularizando la circulación portal y arterial y logrando una normalización del número y función celular. Ese sería el tratamiento ideal de la cirrosis. Lamentablemente, esto no existe. Ya hay los pacientes que tienen un daño hepático crónico establecido o una cirrosis, no existen fármacos que regresen la fibrosis y que haga que los hepatocitos vuelvan a funcionar bien, ¿ya? A todos los pacientes que debutan con una cirrosis hay que buscar todas las etiologías que mencionaba inicialmente: enfermedad por hígado graso, alcohol, hepatitis C, hepatitis B, enfermedades colestásicas, enfermedades autoinmunes y las otras menos frecuentes. ¿Cuál es la idea? Es intentar buscar una causa para suprimir la injuria que llevó el paciente a la cirrosis y manejar algunos factores claves en la patogénesis de la descompensación, ¿ya? El AICEL es el Grupo Europeo de Estudio y Tratamiento de los Pacientes con Enfermedades Hepáticas, y en base a la evidencia ellos recomiendan que en pacientes con cirrosis descompensada el tratamiento de la etiología de la cirrosis, sobre todo dejar de consumir alcohol, tratar la hepatitis B y la hepatitis C, se relaciona a un aumento de la sobrevida y una disminución del riesgo de la descompensación, ¿ya? Aquí podemos ver un estudio en el cual se siguieron a pacientes cirróticos descompensados por alcohol, ¿ya? Y los pacientes que tenían, los más jóvenes, los que tomaban alcohol, los que tenían un daño hepático crónico más bajo, los pacientes que tenían hipertensión portal o no, bueno, y mientras menos afectado estaba el hígado, la supervivencia era mejor, pero una de las cosas más importantes es que si vemos esta curva de supervivencia, los pacientes que logran mantener una abstinencia de alcohol tienen una supervivencia mejor que los pacientes que siguen consumiendo alcohol, ¿ya? Esto también se extrapola a el manejo de hepatitis autoinmune. Si vemos esta curva de supervivencia, los pacientes que son tratados tienen una mejor evolución que los pacientes que no reciben tratamiento de su hepatitis autoinmune, ¿ya? Y por lo tanto es importante los pacientes que toman alcohol que lo dejen de tomar, y los pacientes con hepatitis B, C y enfermedades autoinmunes que sean tratadas sus enfermedades de base, ¿ya? Existen algunos scores pronósticos que son importantes conocerlos, ¿ya?
el MEL, que hay dos, el MEL score normal y el MEL sodio, determina la mortalidad a 3 meses. Las fórmulas, yo creo que esto están disponibles en todas partes, no hay por sabérselas de memoria, no están en las preguntas tampoco que hice yo acerca de esta sesión, pero lo importante es saber que existen y que se puede calcular la mortalidad a 3 meses, y mientras más alto el porcentaje, o sea, el valor del MEL, la mortalidad aumenta desde menos de 2% hasta más de un 70%, y también está el más clásico, que es el TIE, que determina la sobrevida a un año, en el cual los pacientes con el puntaje más bajo tienen una sobrevida de un 100% a un año, y que esto llega hasta alrededor de la mitad de los pacientes que tienen un Child C con más de 10 puntos. En todos los pacientes con cirrosis, hay que encontrar y tratar las descompensaciones, que son múltiples, ¿ya? Por cosas de tiempo solo vamos a tratar en esta sesión las más importantes, pero como pueden ver acá, estos pacientes hacen ascitis, encefalopatía, infecciones, síndrome hepatorenal, síndrome hepatopulmonar, portopulmonar, hiponatremia, hepatocarcinoma, insuficiencia suprarrenal, un acute crónico, o sea, una insuficiencia hepática aguda sobrecónica, sangran, están desnutridos, tienen una falla renal aguda, un síndrome hepatorrenal, pueden tener una afección también cardíaca, disfunción sexual y un hidrotórax, ¿ya? Vamos a revisar algunas de las complicaciones más específicas. La ascitis, lo importante es que en todos los pacientes que debutan con ascitis, ya sean cirróticos o no, se debe hacer una paracentesis diagnóstica, y es importante medir el gradiente de albúmina en la sangre con el del líquido cítico. Y cuando el valor es mayor a 1.1, es altamente probable que esto sea secundaria hipertensión portal, o sea, que tenga un transudado en el líquido acítico, tenga un líquido con pocas proteínas, ¿ya? También es importante medir y evaluar, hacer un estudio físico-químico de este líquido, un recuento diferencial, un citológico, un cultivo, y si hay otras sospechas como que es de origen pancreático, que tenga el paciente una citis quilosa o una tuberculosis, hacer algunas otras pruebas específicas, ¿ya? La citis se divide en 3 grados. La grado 1 solamente detectable en ecografía, donde en general no es necesario un tratamiento solo con restricción de sodio es importante. La citis grado 2, que es moderada, donde se da restricción de sodio y diuréticos, y grado 3, donde los pacientes por lo general requieren paracentesis evacuadoras para alivio de su sintomatología, más la ingesta reducida de sodio y los diuréticos. Importante la citis grado 3, que las paracentesis evacuadoras tienen que ser total, con administración de albúmina cuando se extrae más de 5 litros para evitar una disfunción circulatoria en estos pacientes que ya tienen una alteración importante, y que hay que dar 8 gramos de albúmina por cada litro extraído desde los 5 en adelante. O sea, cuando se llega a los 5 litros, se deberían reponer 40 gramos de albúmina. Y los pacientes deben recibir la dosis mínima de diuréticos necesaria para evitar la reacumulación de la ascitis. Muchos pacientes, los diuréticos no logran impedir que esto se vuelva a formar, pero sí en muchos de ellos logra disminuir el número de paracentesis evacuadoras que son necesarias. Hay algunos pacientes que tienen una fracción de sodio baja en orina, y los diuréticos en algunos pacientes no ayudan mucho, ¿ya? Los pacientes con ascitis refractaria, o sea que a pesar de llegar a dosis topes de diuréticos, los pacientes tienen ascitis grado 3, hay que hacer paracentesis evacuadoras totales con albúmina, suspender los diuréticos si el sodio urinario en 24 horas es menor de 30, porque no va a tener un rol, no va a ayudar a eliminar la ascitis, evitar dosis elevadas de propanolol y evitar el carvedilol, y en los centros donde esté disponible un paciente con ascitis refractaria se debe considerar evaluar un TIPS como una alternativa. Los diuréticos y la reacción de sal se debe mantener después del TIPS, no está indicado otros vasoactivos, y una ascitis refractaria es una indicación de trasplante hepático. Las infecciones, la peritonitis bacteriana espontánea es una de las más importantes. Se debe revisar a todos los pacientes que están hospitalizados o que presentan un deterioro clínico. El tratamiento es antibiótico, ¿ya? Los pacientes que tengan una bacterioasitis, si tienen signos inflamatorios, se pueden tratar, o se puede repetir la paracentesis a las 48 horas para ver si ya pasó de bacteriocitis a una PBE. El tratamiento inicialmente es empírico con antibióticos, y se recomienda hacer una paracentesis a las 48 horas para escalar o mantener el tratamiento antibiótico, sobre todo si los leucocitos no disminuyeron más de un 25%. Se recomienda administrar albúmina 1,5 gramos por kilo al diagnóstico y 1 gramo por kilo al día 3. Esto es porque la infección provoca una alteración circulatoria, y la PBE es un factor de riesgo para el síndrome hepatorrenal. Por lo tanto, con la albúmina se intenta disminuir las complicaciones renales asociadas a esta infección. La profilaxis de la PBE, la primaria, se recomienda con norfloxacino, pacientes que tienen un TIE mayor o igual a 8 puntos,
o una bilirrubina total mayor o igual a 3, que tienen falla renal, hiponatremia o una cantidad baja de proteínas en el líquido acítico, y la secundaria se recomienda con norfloxacino también. Se ha asociado el uso de IDP a aumento del riesgo de infecciones, por lo que en general se recomienda que no se ocupe, ¿ya? Con respecto a hemorragia digestiva, esta es una endoscopía digestiva alta normal. Acá se ve la línea Z que separa la mucosa del estómago hacia distal y del esófago hacia proximal. Esto es lo que la mayoría de los que estamos conectados espero que tengamos en una endoscopía digestiva alta, que esté normal. Y en los pacientes con cirrosis que tienen varices esofágicas, estas son las imágenes más habituales. Estos son los cordones de varices con algunos puntos rojos y estigmas de sangrado de reciente. Y esto es lo que nos encontramos en muchos pacientes que ya tienen una hipertensión portal, clínicamente significativa. Se puede hacer profilaxis primaria o secundaria según el escenario clínico del paciente. Es importante recordar que cuando un paciente presenta una hemorragia aguda por varices hay que reanimarlo, hay que darle antibióticos, hay que darle sustancias vasoactivas. Se recomienda la endoscopía las primeras 12 horas y una prueba de imagen para ver si hay alguna trombosis de la aorta o no, y para planificar un tratamiento endovascular si fuera necesario. Son pocas los pacientes, alrededor de un 15%, que la hemorragia no se controla ni con vasoactivos ni con endoscopía, y estos pacientes tienen que ir a un taponamiento esofágico con una senstacking, que es lo que tenemos disponible en nuestro medio, y en algunos pacientes, cuando esto no va bien, un tip de rescate, que esto todavía no está ampliamente disponible en nuestro país. La mayoría de los pacientes logra controlar la hemorragia con el tratamiento habitual, y hay algunos pacientes que en la literatura se recomienda poner un tips preventivo para evitar el resangrado, que son los que tienen un TIE más de 7 puntos, con sangrado activo hasta 13, y que no tenga ninguna contraindicación técnica. El tip se recomienda de forma precoz. Nosotros, la mayoría de los pacientes se quedan acá, ya porque no tenemos tips, los manejamos con drogas vasoactivas por entre 2 y 5 días. Si no resangran, se hace prevención de la recidiva, y si resangran, por lo general nosotros volvemos a repetir la endoscopía, volvemos a intentar ligar, y en algunos casos donde esté disponible, que son algunos centros, un tip de rescate. Con respecto a los beta bloqueadores, ¿ya? Esta gráfica solamente con respecto a beta bloqueadores, esto ha ido cambiando también en los últimos años. Es importante saber que los dos extremos de los pacientes con cirrosis, los beta bloqueadores no están indicados, ¿ya? En los pacientes que no tienen hipertensión portal clínicamente significativa, no hay beneficio, por lo tanto no hay que dar beta bloqueadores. Y en el otro extremo, los pacientes que ya están en una etapa terminal, por ejemplo con ascitis refractaria, pacientes que ya están hipotensos, que tienen falla renal, probablemente los beta bloqueadores provocan más daño que beneficio, ¿ya? Por lo tanto, en ambos extremos de la enfermedad no está indicado el uso de beta bloqueadores. En los pacientes que tienen hipertensión portal clínicamente significativa, con varices, con un fibroscan que está significativamente elevado, que tienen colaterales en pruebas de imágenes, o que se mide un gradiente y tiene hipertensión portal clínicamente significativa, se recomienda actualmente el uso de beta bloqueadores. Cada vez, y en las últimas guías, se recomienda carvedilol sobre propanolol, y en los pacientes que ya han tenido descompensaciones, se recomienda como profilaxis primaria o secundaria el uso de beta bloqueadores. Con respecto a la falla renal, como mencionaba previamente, esta vasodilatación esplácnica con toda la activación del eje de renina, angiotensina y aldosterona provoca la falla renal en estos pacientes. En los pacientes que tienen una adecuada producción de vasodilatadores permite conservar la función renal, pero cuando esto está muy avanzado y predomina el efecto vasoconstrictor, se provoca el daño de la función renal. Cuando un paciente tiene una falla renal y es cirrótico, la idea es buscar y tratar la causa, suspender diuréticos, beta-bloqueadores, vasodilatadores, antiinflamatorios y otros nefrotóxicos, polemizar, dar albúmina para intentar expandir el intravascular, intentar mejorar la función renal, y si tiene una citis a tensión, hacer una paracentesis de evacuadora parcial. La mayoría de los pacientes con cirrosis tienen una falla renal o prerrenal. Las fallas postrenales son muy poco frecuentes. La necrosis tubular aguda es alrededor de un 40%, y la falla aguda prerrenal o el hepatorrenal son las causas, las dos sumadas, la más frecuente. ¿Por qué es importante la falla renal? Porque mientras más avanzada la enfermedad y mientras más importante el grado de falla renal, la sobrevida de los pacientes va disminuyendo. Como si vemos en esta gráfica, aquí en la etapa 1, o sea, un incremento entre 1,5 y 1,9 con respecto al basal, o un 0,3, la sobrevida a 3 meses. Es alrededor de un 70-80%, pero mientras más intensa es el deterioro de la función renal, la sobrevida va disminuyendo.
también lo podemos ver en esta gráfica, donde podemos ver si la causa de la disfunción renal es orgánica. La mayoría de los pacientes a los 3 meses tiene una sobrevida de un 70%, pero si es hipovolémica, es una infección o es un hepatorrenal, esta sobrevida va disminuyendo y los pacientes con un hepatorrenal tienen una sobrevida a los 3 meses de solo un 15%. El hepatorrenal refleja que el estado de disfunción circulatorio es avanzado. El tratamiento médico es un puente, pero se debe considerar el trasplante hepático como una indicación en estos pacientes. Los vasoactivos más la albúmina presentan una respuesta de alrededor de un 40 o 60% de estos pacientes, y el trasplante hepático probablemente, viendo que la sobrevida a 3 meses es alrededor de un 15%, es una alternativa que permite mejorar esta sobrevida en este tipo de pacientes. En todos los pacientes que tengan cirrosis, hay que buscar una causa descompensante. Estos pacientes se infectan, pueden tener un hepatocarcinoma, pueden hacer trombosis vasculares, pueden consumir antiinflamatorios no esteroidales a pesar de que se les indique, a veces se confunden, se les olvida, algunos siguen consumiendo alcohol, algunos toman proteínas, e incluso algunos pacientes abandonan el tratamiento médico, dejan los beta-bloqueadores, dejan los diuréticos, dejan de consumir poca sal, dejan los laxantes y hacen complicaciones. La encefalopatía, ya queda poco de la presentación, es una disfunción reversible de la función cerebral, es responsable de un conjunto de síntomas neuropsiquiátricos, el mecanismo no está aclarado con totalidad, probablemente las toxinas intestinales que no son degradadas por el hígado y los TANT provocan la mayoría de estos cortocircuitos que provocan la encefalopatía, y esto aumenta o va desde una etapa 0 a una etapa 4, donde podemos ver inicialmente en etapas precoces trastornos del sueño, episodios de euforia con depresión, desorientación, conducta inapropiada, somnolencia, confusión, hasta la inconsciencia y el coma. El tratamiento primero es intentar tratar la causa desencadenante si se identifica, como infecciones, sangrado digestivo, como estreñimiento, como consumo de antiinflamatorios, como diuréticos, alteraciones hidroelectrolíticas. La lactulosa sigue siendo un fármaco importante para el tratamiento de la encefalopatía. Lo ideal es conseguir entre 2 a 3 deposiciones al día, y en los pacientes que presentan recurrencia está indicada la rifaximina. Las causas, como decía, son extensas de desencadenantes de encefalopatía. Lo importante es conocerlas y buscar cuál es la causa e intentar identificar cuál es la causa que ha provocado la encefalopatía en nuestro paciente. Con respecto al hepatocarcinoma, que esto es un tema gigante que probablemente da para hacer un congreso completo, voy a mostrar solamente la última gráfica del grupo de Barcelona, que es en el que se basa la mayoría de los grupos para tratar los pacientes con hepatocarcinoma. Ya esta es una gráfica que parece muy grande y un poco intimidante, pero vamos a ver solamente las cosas más importantes. Aquí aparecen, ellos dividen el tratamiento del cáncer en varias etapas precoces, muy precoces, intermedias, avanzadas o terminal, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Los pacientes que tienen una etapa muy precoz, o sea, un tumor único, menos de 2 centímetros, con una función hepática preservada y un buen performance status, o un paciente que tiene un nódulo menos de 3 centímetros o menor o igual a 3, todo menos de 3, también con una buena función hepática y un buen performance status, estos pacientes van o a ablación, o a resección, o a trasplante, ¿ya? Estos pacientes tienen una supervivencia mayor a 5 años, ¿ya? Y esto es muy, muy importante, porque cuando los pacientes van avanzando en etapas, por ejemplo el siguiente, que es el intermedio, cuando son multinodulares, a pesar de tener una buena función hepática y un buen performance status, la supervivencia cae a la mitad, y es alrededor de 5 años. Los pacientes con etapa intermedia, algunos pueden ser trasplantados, muchos son tratados con TACE, que es una embolización transarterial chemoembolization, ¿ya? O tratamientos sistémicos. Los pacientes que tienen una etapa avanzada, la sobrevida cae alrededor de 2 años, y en las etapas avanzadas son los que tienen invasión portal o metástasis fuera del hígado, y con performance status que ya no está tan bueno. Estos pacientes son para tratamientos sistémicos que han avanzado bastante en los últimos años. Hay varias opciones, algunas, la mayoría no están disponibles en nuestro país, pero es un área que está avanzando en las últimas décadas, y probablemente, y esperemos que en los próximos años tengamos más disponibilidad de estos fármacos en nuestro país. Los pacientes que tienen una etapa terminal, que tienen una función hepática terminal y un performance status muy afectado, se les da el mejor tratamiento de soporte, y la sobrevida de estos pacientes en general
es alrededor de 3 meses, por lo que vemos que según el grado de número de lesiones y el performance status y la función hepática, la sobrevida va de más de 5 años a solo 3 meses. Para terminar, la cirrosis hepática continúa siendo un problema de salud pública a nivel local y global. Sus etiologías son múltiples y es importante conocer cuál es la etiología de nuestro paciente, porque tratar las más frecuentes o las más importantes, como el alcohol, las hepatitis virales o las hepatitis autoinmunes, pueden mejorar la sobrevida de los pacientes. Estos pacientes, por su fisiopatología, pueden presentar variadas complicaciones durante la evolución de la enfermedad. Es importante conocerlas, identificarlas y tratarlas, y el seguimiento continuo, identificar y tratar estas causas cuando sea posible, mejora el pronóstico de estos pacientes. Con eso termino, creo que estuve más o menos cerca de los 40 minutos, y si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, lo conversamos en los siguientes 15 minutos. Sí, gracias doctora Alfaro por su presentación, bien interesante, y qué bueno que tomó patocarcinoma y cirrosis hepática. Así que aquí hay varias preguntas del chat. La primera, por ejemplo, dice, ¿cuál es el costo del FibroScan, la disponibilidad hospitalaria del estudio y el alcance del estudio? Nosotros en Concepción hay FibroScan en 2 lugares. En el hospital está disponible, tenemos una enfermera que los hace, ¿ya? Obviamente que actualmente cuando el FibroScan llegó, tenemos una lista de espera gigante, por lo tanto el acceso es un problema, ¿ya? Como en todas partes del servicio público, la desproporción entre el recurso que está disponible y la cantidad de usuarios, ¿ya? En la parte privada en Concepción hay en un lugar, el costo está alrededor de 60 a 90 mil pesos aproximadamente, ¿ya? O sea, en varias ciudades está disponible cada vez más, y lo bueno es que también está disponible cada vez más en centros públicos. Muchas gracias. Lo otro que preguntan de la audiencia, Pamela Torres, ¿qué diuréticos se usan para tratar la citis? Sí, el primero que se ocupa es espironolactona. Ya como estos pacientes tienen una vasodilatación y tienen una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, la mayoría de ellos tienen un hiperaldosteronismo, ya por lo tanto, en ese contexto y por donde actúa la espironolactona en los túbulos, es el primero que se tiene que intentar ocupar. Lo primero es intentar que el paciente consuma poca sal, y lo más fácil es decirle que no le eche más sal a la comida, ¿ya? Y espironolactona es la primera opción. Cuando los pacientes no consiguen resolver la citis o los edemas con espironolactona, se agrega habitualmente furosemida. La mayoría de los pacientes requiere una mezcla entre espironolactona y furosemida. Doctor, ¿y la dosis máxima? 160 y 400 probablemente son las dosis máximas. Los pacientes que no consiguen una fracción excretada de sodio significativa con esas dosis, por lo general ya son citis refractarias, y subir más ya no va a tener un impacto en el tratamiento de la citis y de los edemas. Como se puede medir además la excreción urinaria de sodio, esto puede ayudar para saber y para sellar al paciente como una citis refractaria en los que no responden con dosis elevadas. Sí. Hay hartas felicitaciones, doctor, la mejor exponencia que han presentado, así que muchas felicidades. Preguntan si se puede usar parches de buprenorfina en pacientes con insuficiencia hepática. Claro, ahí nosotros en general en gastroenterología no damos tratamientos paliativos, por lo que yo ahí no puedo responder en base a mi experiencia clínica, ¿ya? Pero probablemente si un paciente necesita un tratamiento con opioides porque está en una etapa terminal de su enfermedad, probablemente explicándole al paciente y a la familia que el objetivo es paliar sus síntomas y que él y su familia estén lo más cómodo posible, asumiendo que esto puede dar algún grado de encefalopatía o disminuir el nivel de conciencia, en esta etapa ya avanzada de la enfermedad, probablemente hay que evaluar riesgo-beneficio, y si esto es un aporte para el bienestar del paciente, probablemente sí tendría alguna indicación ocuparlo. Estamos hablando de pacientes ya con una etapa avanzada y terminal probablemente, donde el bienestar del paciente y sus acompañantes es lo más significativo. Ya, perfecto, gracias.
Acá hay una pregunta: ¿algún consejo práctico para titular diuréticos en pacientes ascíticos con creatinina límite? Sí, lo más práctico es medir función renal y ver electrolitos, ¿ya? Si el paciente presenta un deterioro de la función renal asociado al uso de diuréticos o al aumento de la dosis, hay que bajar la dosis o suspenderlo, ¿ya? Y ahí hay que catalogar al paciente como una ascitis refractaria y tiene que ir a paracentesis evacuadoras con o sin reposición de albúmina según cuánto se extraiga, ¿ya? Pero no solamente la alteración de la función renal es un criterio para catalogar al paciente como refractario, sino que también las alteraciones hidroelectrolíticas. Si un paciente hace una hiponatremia importante o severa asociada al uso de diuréticos o una hipercalemia, también puede ser catalogado como ascitis refractaria, suspender los diuréticos y pasar a un programa de paracentesis evacuadora. El problema de estos programas de paracentesis evacuadora es que no todos los centros u hospitales tienen un espacio o un tiempo asignado a estos pacientes y muchos de ellos terminan yendo a la urgencia para que sean puncionados y drenados. Lo ideal sería tener eh, un, así como en la unidad de endoscopías tenemos endoscopía y colonoscopía, nosotros tenemos, bueno, más las hepatólogas, yo no soy hepatólogo, pero las hepatólogas tienen unos bloques de horas semanales donde los pacientes vienen de forma electiva a una unidad donde en ese lugar se realizan las paracentesis evacuadoras de forma programada y no a través de la urgencia con las horas de espera y con todo lo que tiene ir a urgencia. Doctor, en cuanto a lo mismo, ¿qué opina de los pigtails que se colocan en los pacientes avanzados y que se llevan a la casa, digamos, y se le enseña a la familia a manejarlo? Claro, esto probablemente se ocupa mucho más en oncología, pero en pacientes cirróticos no se ocupa de forma sistemática. Ya, perfecto. Mire, hay una pregunta que no sé si la tendrá clara. Nosotros, este año empezó la ley de cuidados paliativos universales. Dentro de ellos está la parte de hepática, de daño hepático crónico. ¿Usted nos podría nombrar, o si sabe los criterios, de cuándo entraría un paciente a cuidados paliativos universal, un daño hepático crónico? No, la verdad es que no los conozco, yo soy gastroenterólogo, Ya, pero dentro de mi área de trabajo no me dedico tanto a hígado, entonces no tengo claro los criterios de cirrosis, pero es una muy buena pregunta y los voy a revisar también, porque es importante saberlo. claro, es que todavía también hay material que no se ha difundido también, entonces eso también nos interesaba saber si ustedes, los especialistas, tenían claridad en la difusión o no, porque nosotros como paliativistas también estamos medio Ya, poco ya. claros con los criterios No, y todo. en las últimas sesiones que hemos tenido de gastroenterología, de hecho es un área que nadie lo ha expuesto, así que probablemente no hemos tenido tanta difusión respecto a este tema. Perfecto. Doctor, dice otra pregunta, no sé dónde es, pero ¿qué antipsicóticos podemos usar en encefalopatía hepática avanzada? O sea, en un paciente que tiene una encefalopatía hepática avanzada, dar un antipsicótico probablemente puede empeorar el problema, ¿ya? Sedar al paciente con un antipsicótico, claro, tiene una lógica farmacológica, pero lo ideal en los pacientes con encefalopatías es lo que les contaba en la presentación, que es tratar de identificar la causa y resolver por las formas más tradicionales, que son o enemas de limpieza solamente con agua, con suero, o con lactulosa o lactulosa bioral o lactulosa por sonda, intentar que el paciente tenga deposiciones para poder resolver la encefalopatía. Dar antipsicóticos o dar benzodiazepinas probablemente puede incluso empeorar este manejo, o sea, esta evolución de la encefalopatía. Hay una pregunta referente a lo mismo en realidad, que dice qué otro medicamento, qué otras drogas para mitigar, pero usted lo contestó. Y dice, ¿y cuál es la utilidad del ácido ursodeoxycólico Toxicólico. en pacientes con daño hepático crónico? Claro, pues si un paciente ya tiene una cirrosis establecida y tiene una enfermedad colestásica, probablemente el rol ya es mínimo, porque la idea del urso es intentar que la colestasis se frene, que la bilis drene de forma más normal y evitar la progresión de una enfermedad colestásica a una cirrosis. El paciente ya está cirrótico, en general no tiene un impacto en la sobrevida ni en el número de complicaciones del paciente. Doctor, en un paciente cirrótico terminal o con hepatocarcinoma en fase terminal, de pocos días de vida,
¿qué beneficio tiene la transfusión de albúmina? Si Aparte que es cara, si un creo. paciente ya está en una etapa terminal y tiene un pronóstico de vida, como salía en la gráfica más a la derecha, que tiene una sobrevida alrededor de 3 meses, probablemente la albúmina ya no tiene mucho impacto, ni en paliar síntomas, ni en prolongar la sobrevida. A mí me ha pasado, es una pregunta personal, cuando he presentado en comité hepatocarcinoma por resonancia, no por biopsia, se ha producido una discusión súper grande entre que no es hepatocarcinoma, sino que es un daño hepático crónico, por estos nódulos que se forman, Sí, aparte de la biopsia que ya no se tomó, eh, ¿el fibroscan ahí podría ayudar harto en hacer esa diferencia o hay algún otro parámetro? claro, el hepatocarcinoma es uno de los pocos tumores, si es que no es el único, que en un caso que no haya ninguna duda, solo con imágenes se puede hacer el diagnóstico. No, son pocos los pacientes que requieren una biopsia para confirmar que esto sea un hepatocarcinoma, pero los nódulos de regeneración, que es el intento del hígado de volver a tener un tejido sano, algunas veces se pueden confundir, ¿ya? Con una buena técnica de un TAC o una resonancia con un radiólogo que sea más o menos experto. En general, el número de pacientes que mantenga esta duda debería ser bajo, ¿ya? El FibroScan en este sentido no aportaría mucho, porque el FibroScan lo único que mide es la rigidez hepática, si el hígado es sano, o está en una etapa cirrótica, o está en alguna de las etapas intermedias, pero no podría ayudar a determinar específicamente si es o un nódulo de regeneración o un hepatocarcinoma. Por súper interesante su presentación. Carla Escalona tiene una pregunta. Carla, te doy la palabra. ¿Cómo estás ahí a la vista para que puedas preguntar directo? Hola, Hola. hola doctor. Quería preguntar respecto a los pacientes con daño hepático que evolucionan con hiponatremia, que es persistente a pesar de la restricción de líquidos, el aporte de agua. ¿Cuál es su experiencia en el uso de Baptanes? ¿Se usa? Porque aparece dentro de la literatura, pero es un fármaco en general, son fármacos en general están poco disponibles. Sí, Y la otra pregunta es que si la hiponatremia, cuando ya estamos frente a una hiponatremia y el paciente es candidato a trasplante, también he leído que pudiese tener como un peor pronóstico post-trasplante el que llegue a esa etapa previa ya hiponatrémico. ¿Eso es tan así o...? sí. Con respecto a lo último, la hiponatremia es un predictor de mortalidad, y los pacientes que tienen una hiponatremia, mientras más marcada sea, en el fondo refleja que su rigidez hepática, la vasodilatación esplácnica y la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona es más potente, por lo tanto es una enfermedad más avanzada. Mientras más profunda la hiponatremia, la sobrevida en general es peor. Y los Baptanes en general en nuestro país no están tan disponibles y su uso es bastante limitado. Por lo tanto, no hay una experiencia muy amplia con el uso de estos fármacos, como bien tú decías. Y lo que hacemos, o lo que se hace en general, es bajar la dosis de diuréticos, y si a pesar de eso la hiponatremia persiste, suspenderlo y, como decía previamente, catalogarlo como una asitis, si tiene asitis refractaria, e ir a paracentesis evacuadora. Esto muchas veces cuesta tomar esta decisión porque uno intenta ayudar al paciente con lo que está más disponible y que es más fácil, es mucho más fácil dar espironolactona y furosemida que intentar buscar un sitio para que se haga paracentesis evacuadoras. Pero si el paciente tiene una alteración de la función renal que es persistente, que es asociada a los diuréticos, o tiene una hiponatremia y que no mejora a pesar de intentar ajustar la dosis para arriba o para abajo después de varios intentos, muchas veces hay que asumirlo, catalogarlo como asitis refractaria y suspender los diuréticos. Pero muchas Ya. veces cuesta por la disponibilidad y por el acceso. Ofrezco la palabra si alguien quiere hacer la última pregunta. Puede levantar la mano o abrir su audio. No sé si hay alguna pregunta más. Parece que no. Doctor, le queremos dar las gracias. Más de 80 asistentes a su presentación. Muy interesante. Esto queda grabado en YouTube, así que pueden volver a revisar la presentación. Y le agradecemos nuevamente su disposición, su disponibilidad y su tiempo en la organización de la presentación, que es de mucha ayuda para nosotros. Así que le damos las gracias y dejo la palabra a Alfredo o Gracias a ustedes, Kelly, Alfredo, por la Alejandro. invitación. Espero que haya sido útil para todos, y
los felicito por este programa que tienen de formación continua. Gracias. ¿Alfredo? ¿O Alejandra para dar finalizado? No, me dicen que yo nomás finalice. Ya, así que voy a finalizar. Muchas gracias a todos los asistentes del país. Un tema, como decía, interesante y que hemos aprendido muchas cosas, ya que los cuidados paliativos universales se nos viene ya. Así que es importante conocer el manejo, sobre todo en la etapa final de vida. Así que muchas gracias de nuevo, doctor Alfaro, y nos vemos el otro mes. Chao, Gracias a chao. ustedes, que tengan buen día. Chao.